5 de la tarde con 32 minutos. A todos ustedes les decimos muy buenas tardes para el inicio del análisis de la jornada del día de hoy a través de Zoom al día, en lo que corresponde al 23 de junio. Voy a cambiar, me voy a renombrar más bien. Mi querido Fabricio Vela, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Ya Buenas movido, tardes. ¿no? Sí, En el estricto sentido de la palabra. Claro que sí, en el estricto sentido de la palabra. ¿Qué tal, José Antonio? Amigos y amigas que nos sintonizan, un gusto que nos acompañen en esta jornada, día martes 23 de junio del 2020. Iniciamos con información para cerrar la jornada periodística del día de hoy aquí en Zoom al Día a través de la fanpage de Primera Plana. Decía José Antonio, día movido, literalmente día movido por lo que ocurrió en el curso de esta jornada, con un movimiento telúrico superior a los 7 grados en México. Justamente en México se sintió, hubo amenaza inminente de tsunami, al menos así lo presentaron las autoridades, pero luego felizmente esta información fue corregida, fue evaluada, ya no se habló de una amenaza inminente y finalmente para, digamos, tranquilizar a la comunidad no pasó nada. Realmente es así evoluciona la información en el curso del día de hoy, José Antonio. Y es como realmente evoluciona, porque acuérdate cuando hay un terremoto, hay un sismo, para utilizar mejor la palabra, cuando hay un sismo lo que sucede es que se prenden las alertas a nivel mundial. Y claro, nosotros no tenemos la tecnología para poder evaluar si va a haber o no va a haber un tsunami, pero cuando estas instituciones que se dedican básicamente a hacer ese tipo de investigaciones, captan, digamos, el movimiento telúrico, ocasionado en México, de 7,4 grados en escala de Richter, lo que hace es que entra a trabajar un sistema inmediato y es casi que automático que las alertas comienzan a saltar y avisan a sus pares, en este caso el INOCAR, de la posibilidad de un tsunami, ¿no? O de una alerta de tsunami, por la cantidad, por el lugar donde fue, por la profundidad. La primera alerta que salta es justamente esta, ¿no? Probabilidad de una alerta de tsunami. Y luego pasan algún tiempo y dicen, bueno, haciendo ya las proyecciones, este oleaje no va a llegar con intensidad a la costa, así es que se levanta la alerta. Pero la alerta sí quedó para Galápagos, por ejemplo, ¿no? Digamos, señalando que iba a llegar hacia sus costas, sobre todo en la primera isla, me parece que era Fernandina, una ola de entre 50 centímetros y 1 metro de altura, ¿no? Hablamos con los alcaldes. En Galápagos ciertamente hay un nivel de educación y de responsabilidad respecto a esa clase de cosas muy, pero muy arraigado. Ellos tienen unos protocolos, cuando se activan esta clase de situaciones hay albergues, se van a la zona alta, las embarcaciones que están por lo general ancladas en la costa tienen que ir mar adentro, entonces se activa rápidamente con la Armada Nacional, en fin, todos los protocolos. Entonces todo eso se cumplió y no hubo mayor novedad. Tengo algunos titulares adicionales para que escojas por dónde va a entrar el día de hoy el análisis. Claro que sí, vamos ahí. Primero, obviamente, el sismo de 7,4 grados en escala de Richter en México. Segundo, el Consejo Nacional Electoral contesta a la Contraloría, en una rueda de prensa, su presidenta le contestó a la Contraloría, y algunos vocales incluso calificaron como una intromisión del Contralor la orden de destitución. En todo caso, ya vamos a analizar el tema más a profundidad, simplemente esto se los digo como un titular. Hoy se enterró a Carlos Luis Morales, ataúdes amarillos con el logotipo del Barcelona Sporting Club que querían regalarlo, donarlo para que el ídolo del jugador ídolo de ese equipo de fútbol se vaya en un ataúd del Barcelona. Hubo también la presencia del abogado que solicitaba un habeas corpus para la esposa, para que la esposa pueda participar del entierro y de estas ceremonias. Hubo habeas corpus, trabajadores, porque acuérdate que la esposa está con una orden de detención. Sí, pero el habeas corpus aplica con una persona que está detenida, no con una persona que está prófuga.
Claro. Sí, mire, entonces sí, el abogado justamente utilizaba ese término y no. No, no. Y claro, lo que Es se increíble decía que un en abogado utilice ese término, no, sí. imagínate. Ahora, claro, y tú dices ahí, es que es un caso entre lo legal y lo humano, pero es muy No, difícil. no, La no. señora debió haberse presentado, punto, ponerse a órdenes de la justicia y ahí solicitar querer acompañar a su esposo, ¿no es cierto? Es lo que creo que muchas personas, mujeres, harían en el caso de encontrarse en una situación. Yo se lo preguntaba ahora a mi esposa, ¿no? Imagínate una situación similar, ¿qué harías tú? No, me dice, yo me entrego, pues ese rato, imagínate, ¿no? O sea, primero tú. O Pero sea, es muy difícil decir eso o hacer una ya valoración, porque te lo digo en como mi yo casa. siempre, sí, o sea, cada persona es un mundo, cada persona piensa de otra manera. Yo nunca me voy a olvidar cuando Dajik en el año 2005 llegó luego de que la Pichicorte le anuló su juicio, que es un pasaje de la historia que pocos recuerdan, el tema de Dajik, porque regresaron Dajik, Gustavo Noboa y Bucarán. El retorno de Bucarán fue el que desató toda la movilización que desembocó en la caída de Gutiérrez. Pues yo recuerdo que Dajik decía, victimizándose cuando llegó al aeropuerto de Guayaquil, que no pudo estar para despedir a gente, a los suyos, a sus amigos que se fueron y que no lo pudo despedir. O sea, termina siendo relativo en realidad. Pero lo que te quiero decir es que el habeas corpus aplica en estricto rigor cuando una persona ya está detenida. Y la figura del habeas corpus, al menos la figura histórica, era que se presentaba o solicitaba, antes era a los alcaldes, antes de la Constitución del 2008. ¿Ah? Sí. Se presentaba ante el alcalde la solicitud porque se consideraba que había violación dentro de la emisión de la orden de prisión contra la persona detenida. Se le quitó esa potestad a los alcaldes y se la pasó a la función judicial. Pero eso aplica con una persona detenida, no con una persona que está, digamos, prófuga y que tiene que responder a la justicia al menos en una primera parte de indagación. Sí. ¿Tú te acuerdas, y solamente antes de seguir con los titulares, tú te acuerdas en el caso de uno de los implicados a los cuales se les llamaba los comecheques? Claro, ¿Te claro, acuerdas claro, que uno claro, de ellos claro. Raúl estaba, Carrión, estaba prófugo y falleció su madre, ¿no? así es. Y se entregó, ¿no? Sí, así fue. Se entregó y obviamente le permitieron que vaya a despedirse, me parece, de su madre. Bueno, ayer a las 20 horas, el presidente Moreno solicitó a su ministro de Energía remover del cargo al director ejecutivo de Arcotel y a los gerentes de las empresas eléctricas del país, ¿no? Reconociendo además un mal manejo de los cálculos en las tarifas eléctricas que provocó miles de denuncias. El ingeniero Lucio, con quien habíamos tenido nosotros, Fabricio y yo, una entrevista minutos antes, se fue incluso hasta con una sonrisa porque la última pregunta fue así, soltera, y 45 minutos más tarde le cayó Hora y esto como media, hora y media, hora y hora y media media más. después. Pues. ¿No Sí, fue sí, a las sí. 8 de la noche la Por cadena? eso, pero la entrevista con él fue a las seis Terminamos y a las cuarto 7. de la tarde. Ya una hora entonces, Sí. una hora después le cae. El balde de agua fría, ¿no? Salió de Zoom de Zoom al día como gerente ejecutivo y terminó como director ejecutivo y una hora más tarde estaba sin trabajo. En todo caso, digamos, también es para el análisis del día de hoy. Sí, por supuesto. Otra cosa para el análisis del día de hoy que vi que estuviste muy activo en tus redes con relación a esto, autoridades de salud anunciaron que esta semana sería la más crítica en Quito. Y escuchen esta primera parte, ¿no? La más crítica en Quito. ¿Por qué? Por la demanda de camas hospitalarias. Fabri, tú estás con un esfero y un papelito ahí. Anota los datos que te voy a decir. Dale. Existen 253 camas en cuidados intensivos en Quito. ¿Ya? Actualmente hay 8 puestos disponibles. De ¿Ya? 253 camas apenas hay 8 puestos disponibles. ¿Ya? Y de 781 camas que no están en terapia intensiva, sino camas en general, hay 11 libres, hay 11 disponibles. Pero aquí viene lo contradictorio, una de las contradicciones, porque a pesar de todo esto, de esto que se está anunciando como una semana crítica, donde hay ya saturación, digamos, en la demanda de camas, el ministro de Salud señaló que el contagio en Quito está controlado y que incluso ha disminuido el número de fallecidos. A esto hay que sumarle el hecho de que señaló que el 45% de Quito
ya está contagiado. Que era un dato que también a muchos les ha parecido raro, ¿no? Porque el 45% está casi como decir que de cada 2 quiteños, uno está enfermo. O A uno ver, está esa contagiado. cifra ya lo vamos a ampliar, porque yo me sumo al grupo de gente que evidentemente reaccionó frente a esto. ¿Sabes cuánto es el 45% de Quito? Deben 1.300, ser, 1.300.000 habitantes. Ya vamos a conversar de eso, José Antonio, pero implicaría que 1.300.000 personas estarían contagiadas, lo cual es espeluznante, pero ya lo vamos a hablar. Ok, tienes ahí. adicionalmente, dos cositas más. Se ha procedido a la detención de 17 personas tras la agresión de incendio de un patrullero, agresión a los policías y el incendio de un patrullero que se registró el fin de semana en Limones, provincia de Esmeraldas. A 15 le dictaron prisión preventiva. Cuando yo escucho que se le dictó prisión preventiva, que cogen a fulano de tal, que detienen a 4 y se les dicta prisión preventiva, yo digo, Dios mío, ¿dónde vamos a meter tanta gente? O sea, se cometen hechos delictivos, algunos obviamente tienen que tener prisión preventiva, quizás otros no, pero lo que me llama a mí la reflexión es que ya el sistema carcelario en el país está saturado. Está saturado. Es decir, en esa saturación de personas dentro de un centro carcelario, le sigues metiendo gente y no tienes ningún proyecto, digamos, para poder manejar adecuadamente. Y a esto no le quiero añadir la cantidad de personas contagiadas por COVID que están en los centros carcelarios. Este fin de semana, a un grupo, que son 20, si no me equivoco, 20 jóvenes infractores, los han sacado del lugar donde estaban y los han llevado a otro lugar, digamos, para que dice que se sospecha que tienen COVID. La ciudadanía, digamos, los barrios que están cerca de este lugar están preocupados, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas. Y Correcto. eso básicamente. Muy bien, déjame empezar, José Antonio. Hay bastante material para conversar el día de hoy. Permítame, por favor, comenzar por una noticia que se ha hecho pública hace contados minutos. Habilítame, por favor, la función de compartir pantalla. Claro. Es una noticia que Calientita. acaba de ocurrir, calientita esta información, que la vamos, antes de pasar esta información, voy a enviar un saludo. Nos están escuchando en el Mall El Jardín, en el restaurante Bocato. Ahí nos están escuchando, claro, nos está escuchando la economista y la ingeniera, así que abrazos a la distancia, el economista y la ingeniera que están en sintonía de este espacio, allí en el Mall El Jardín. Muchas gracias por la sintonía y la confianza en este espacio. A ver, ahí tienen ustedes en pantalla, José Antonio. Daniel Mendoza seguirá en prisión preventiva. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Iván Saquicela, Daniela Camacho y David Hacho, negó el recurso de apelación. El asambleísta es investigado por delincuencia organizada por la construcción del Hospital de Pedernales. Esto ocurrió hace minutos, ya lo posteamos justamente gracias al aporte de nuestro equipo que de forma muy rápida se movió con esta información, ya la hemos publicado en nuestra cuenta Twitter. Daniel Mendoza está o va a permanecer con prisión preventiva, ¿no? Esto también había generado alguna discusión. Yo había dado mi opinión totalmente impopular, pero apegada a derecho, en el sentido de que evidentemente yo creo que no podían detenerlo al hombre, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, bueno, digamos para contentar a un sector de la sociedad que clama justicia, pero de cualquier forma, ¿no? Claro. En todo caso, las investigaciones van a continuar. Hay que ver si es que el asambleísta él sigue siendo asambleísta, todavía no pierde su condición de asambleísta, ¿cierto? ¿Me confirmas eso? No pierde. Él sigue siendo asambleísta y sobre eso también hay expectativas porque se entiende que esta tarde el Pleno de la Asamblea Nacional deberá integrar, y le pido al equipo de primera plana que esté pendiente de aquello, se entiende que esta tarde el Pleno de la Asamblea Nacional va a debatir e integrar la comisión multipartidista que se va a encargar de procesar las denuncias que fueron presentadas por las asambleístas Verónica Guevara de la Revolución Ciudadana y Tangi Vera de Creo respecto del comportamiento de Daniel Mendoza. Este es el primer paso que se debe dar, primero la conformación de esa comisión
Esa comisión debe presentar un informe, no necesariamente vinculante para conocimiento del Pleno de la Asamblea, pero con base en ese informe, luego de 10 días, el Pleno de la Asamblea deberá debatir y analizar la conducta del mencionado legislador. Únicamente allí, si es que la Asamblea decide destituir a Mendoza, él perderá su condición de legislador. Mendoza, así esté detenido, si él no recibe, digamos que la Asamblea no lo destituye, no lo cesa en sus funciones, así esté detenido, Mendoza, digamos, mantendrá su condición de legislador si no recibe sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Solamente si la sentencia queda en firme, Daniel Mendoza perderá su condición de legislador en el evento de que la Asamblea antes no decida destituirlo. Hay que recordar, sin embargo, que hay 3 antecedentes de destitución, José Antonio: el caso de Norma Vallejo, el caso de Sofía Espín y el caso de Ana Galarza, y un caso en el cual la Asamblea decidió no destituir a una legisladora, que fue el caso de Elizabeth Cabezas, con un procedimiento similar al que se debe manejar en el caso de Mendoza. Justamente te iba a decir aquello, ¿no? Existen los antecedentes, incluso hay un asambleísta que tiene sentencia, pero no está en firme. Claro, a ver, el caso de Jofre Poma. Claro. Ya, el caso de Jofre Poma es que sobre Jofre Poma, sobre Jofre Poma no es apelación. Sobre Jofre Poma se aplicó la suspensión condicional de la pena. Esa es la figura que se aplicó sobre Jofre Poma. Entonces, aquí también hubo una discusión entre algunos abogados. Algunos abogados consideraron que la suspensión condicional de la pena implicaba que la pena ya estaba en firme, que se podía ejecutar, que ya estaba ejecutoriada y que Poma perdió su condición de legislador. Había otros, en cambio, que consideraron que la suspensión condicional de la pena no implica que la sentencia quedó ejecutoriada, porque Poma podía todavía apelar a otros recursos jurídicos como la casación a nivel de la Corte Nacional de Justicia. Digamos que esas son visiones. Al final del día, esta segunda visión es la que prevaleció. Sobre Poma hay una sentencia, se considera que esa sentencia no está ejecutoriada, se aplicó la suspensión condicional de la pena y Poma regresó y sigue siendo legislador. Digamos, creo que ahí está un poquito claro el tema de la figura de los legisladores. Mendoza sigue siendo asambleísta, como siguen siendo asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, quienes no se encuentran ejerciendo porque se encuentran asilados en México, pero ellos no pierden su condición de legisladores porque no hay una figura a través de la cual un legislador pueda perder su condición de tal en el evento de que deje de asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional. Por ahí más o menos está la cosa. Y ahora hay que ver seguramente en los próximos... Yo había escuchado, pero no se ha confirmado, no ha habido le escuché esbozar ante una pregunta de un periodista si Daniel Mendoza se iba a convertir en colaborador eficaz. Sobre eso tampoco hay claridad al momento, ¿no? No hay. No hay claridad. Así que ahí estamos. A ver, empecemos. Vamos en orden, ¿te parece? Empecemos por el sismo. ¿Qué información tienes sobre el sismo, José Antonio? No sé si tienes ahí cosas que hemos posteado. Más allá de que, bueno, ya nos tranquilizamos. Felizmente, gracias a Dios, lo digo yo porque soy católico y creo en Dios, gracias a Dios no pasó nada en el Ecuador. Finalmente podemos estar tranquilos porque la amenaza inminente de tsunami que inicialmente había reportado el INOCAR no fue tal. Había que seguir monitoreando las Islas Galápagos, pero no fue tal, ¿no? Sí, correcto. No, según los reportes que he visto hasta el noticiero, hasta los noticieros de mediodía, lo que han ido varias cadenas mexicanas sacando, ha habido un sector de México afectado con caídas de casas y salgas de cosas. No ha habido, o no se han reportado, al menos hasta la hora que yo he revisado, pérdidas humanas. En el Distrito Federal, en otras ciudades, no ha habido mayor daño, un gran susto, por supuesto, pero hubo preocupación en ciertos países, ¿no? Uno de esos, Ecuador. En todo caso, no ha habido digamos, implicaciones para el país. Y aunque se dice que los sismos no están relacionados a las erupciones volcánicas, hay que señalar que el día de hoy se ha viralizado una fotografía del volcán Sangay también, perdón, del volcán El Reventador, también con fuertes emisiones de flujos, ¿no es cierto? Que alcanzaban los 800 metros de altura.
Eso no se puede ver ahora porque la región amazónica está pues con un clima muy complicado, está lloviendo muchísimo, hay mucha nubosidad baja, que impide justamente que tú puedas visibilizar a los volcanes como el Sangal, como el Reventador, en sus plenos procesos de erupción. Hay que decir que este par de volcanes están activos hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que obviamente de vez en cuando se lanzan sus fumarolas y eso para algunos es un regalo de la naturaleza, pero para otros, los campesinos, los agricultores sobre todo, es un tema bastante complicado. Claro, me recuerda, por ejemplo, y tú y yo éramos reporteros en ese tiempo, el caso del volcán Tungurahua, por ejemplo. En ese tiempo había, digamos, caídas recurrentes de ceniza, el comportamiento inestable de la montaña. Para algunos era un espectáculo maravilloso, pero claro, esto provocó una afectación tremenda en zonas extensas, zonas agrícolas de la provincia de Tungurahua, en las zonas de Ceballos, de Quero, de Pelileo, que constantemente estaban cubiertas de ceniza, ¿no? Y digamos, esa provincia es una suerte de granero que produce mucha o genera mucha producción agrícola que se distribuye a nivel nacional, un poco en consonancia con lo que tú estás diciendo. Yo te digo, de los 3 volcanes, del Pichincha, el Tungurahua y el Reventador que me han tocado cubrir, yo me quedo con el Reventador, ¿sabes? Esa imagen de que se anochezca a las 12 del día es algo que yo jamás voy a olvidar, ¿no? Cuando erupcionó nosotros con el bolo, me parece, o con el Johnny Llerena, comenzamos a ir rumbo al Reventador y de repente, ¿no? Mientras todos los carros regresaban, nosotros y los otros colegas iban hacia el Reventador y una nube, digamos, de ceniza cubrió el sol. No, bueno, no cubrió el sol, sino se puso entre el sol y parte de ese territorio y se anocheció. Una cosa, digamos, que se queda ahí en la retina y en la memoria. Muy bien, dejemos ese tema. Vamos al segundo que plantea José Antonio Sánchez. Hoy finalmente, amable audiencia, el Consejo Nacional Electoral ha salido a generar una respuesta, no necesariamente a nivel de pleno, a nivel de cuerpo colegiado, sino a nivel de los 3 consejeros que han sido señalados, sobre los cuales se ha iniciado un proceso de predeterminación administrativa hoy, y hay que hacer un llamado de atención muy respetuoso a los medios de comunicación y a los colegas, porque claro, hay que manejar adecuadamente los términos. Leamos lo que dice el boletín de prensa que generó ayer la Contraloría. O sea, nosotros dimos lectura al boletín. El boletín hablaba de una predeterminación administrativa con multa y destitución contra Diana Tamaín, presidenta, y contra los consejeros Estela Cero y José Cabrera. Predeterminación administrativa que desemboca en multa y destitución, pero al final del boletín se habla de que quienes han sido señalados con esta predeterminación por la Contraloría, porque no solamente eran los 3 consejeros, sino varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Hay una funcionaria sobre la cual igualmente se estableció esta predeterminación administrativa que incluye destitución y multa, pero hay otro grupo de funcionarios sobre los cuales solamente se habla de multa, no se habla de destitución. Pero al final de ese comunicado, lo que se está señalando es que tienen 30 días. Ahí tienen ustedes. Miren, ahí tienen ustedes. Gracias, Flaco, por compartir. El último párrafo. Leamos el último párrafo. ¿Qué dice el último párrafo? Los servidores tienen 30 días a partir de la fecha de la notificación para presentar los descargos respectivos. Esto es más o menos como cuando la Contraloría emite una glosa contra un funcionario y ese funcionario tiene un plazo para responder e intentar desvanecer la glosa. Si la Contraloría le otorga, en este caso, a las autoridades sobre las cuales se ha iniciado esta predeterminación, un plazo de 30 días para presentar descargos, no están destituidos, pues. La destitución no está en firme. O sea, no sé si mi interpretación es inadecuada. O sea, yo trato de aplicar el sentido común cuando leo este documento. Entonces, el día de hoy se ha generado una reacción primero en ese sentido. Diana Tamaín dice, no estamos destituidos, y es eso correcto. El Consejo Nacional Electoral no ha sido destituido porque lo que se ha generado es una predeterminación. ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? El portal Primicias da cuenta que la pugna entre el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría continúa y hoy la presidenta Diana Tamaín y los consejeros José Cabrera y Estela Cero criticaron la predeterminación de responsabilidades en su contra realizadas por este ente de control.
Atamaín sostuvo que la recomendación de la Contraloría que los obligaría a eliminar del registro a 4 organizaciones políticas para no ser destituidos es una intromisión en las funciones de la función electoral. Por esta razón, la presidenta del CNE no descartó la posibilidad de pedir una sanción contra el contralor Pablo Celi de la Torre. El Código de la Democracia determina que es una infracción electoral muy grave la interferencia en el funcionamiento de la función electoral. Esta falta se sanciona con una multa de entre 21 y 60 salarios básicos unificados y la destitución en el caso de funcionarios. Atamaín señaló que el registro de organizaciones políticas que pueden participar en las elecciones del 2021 ya se cerró el 19 de junio, por lo que los 4 movimientos observados por la Contraloría sí podrán participar en las elecciones del 2021. Y añade este reporte que tanto Atamaín cuanto Cabrera y Acero tienen 30 días para contestar a la Contraloría con sus descargos. En caso de que esa respuesta no sea satisfactoria y no corrija los errores encontrados en la auditoría, los consejeros pueden ser destituidos según la visión de la Contraloría. Pero mira tú, la nota utiliza bien el término, podrían ser destituidos desde la visión de la Contraloría. Sin embargo, Diana Atamaín ha señalado que a su criterio hay un error en este segundo informe de la Contraloría. Sostuvo que el primer informe les ordenó vigilar la situación jurídica de los 4 movimientos, cosa que hicieron. Según ese análisis técnico jurídico, encontraron que no había una causal para que las 4 organizaciones políticas sean eliminadas del registro electoral. Recordó que no hubo votos en contra de la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Te propongo escuchar el audio de Diana Atamaín, que dura 2 minutos, para que obviamente la ciudadanía pueda tener de primera mano qué fue lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Dame 2 segundos, le subimos el volumen aquí y ya. Queremos manifestarles el día de hoy respecto al pronunciamiento de la Contraloría General del Estado. Quiero decir que los consejeros del Consejo Nacional Electoral no hemos sido destituidos. Es más, estamos ejecutando un proceso electoral que será exitoso y transparente. Es claro que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la predeterminación de responsabilidades administrativas emitidas por la Contraloría General del Estado no es considerada como acto administrativo en firme porque incluso está sujeta a una decisión en instancia jurisdiccional. Estamos ante un tema de carácter netamente administrativo que contiene una potencial sanción desproporcionada y que dista muchísimo de los repudiables sucesos de corrupción que eso sí caen en el ámbito penal. Una vez que se declaró el inicio del proceso electoral conforme lo publicado en el registro oficial del 14 de abril del 2020, nuestra función como Consejo Nacional Electoral es proteger el derecho de participación política y el derecho constitucional de la ciudadanía a elegir y ser elegidos. Asimismo, defenderemos la institucionalidad democrática del Ecuador y la supremacía de la ley por encima de los intereses políticos partidistas. Los ecuatorianos esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se haga eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto el CNE. Bueno, ahí está lo que nosotros habíamos publicado el día de hoy, que es un audio bastante completo, y donde se resumen varias cosas, ¿no? Primero, habla de una sanción desproporcionada, que la Contraloría debe enfocar sus esfuerzos a temas de corrupción con carácter penal, que en estos momentos se necesitan de la concentración de la Fiscalía, de que no se politice el tema y que el Consejo Nacional Electoral está ahí para defender la democracia por encima de los intereses partidistas y políticos. Una clara respuesta al Contralor, ¿no? y a la situación de lo que minutos antes hablabas tú respecto a la intromisión. Sí, de acuerdo. A ver,
A propósito de algo que está escribiendo en este momento Javier Cando, me parece interesante su mensaje. Si no cumplen con los requisitos, ¿cómo pueden constar para participar en las próximas elecciones? Yo suscribo esto que dice Javier. Estoy de acuerdo que si una organización política no cumple los requisitos, no puede estar habilitada para participar en un proceso electoral. Pero eso es algo que lo decide en el debido proceso dentro del Consejo Nacional Electoral. Exacto. Ese es el punto que quiero plantear, José Antonio, porque en la mañana también alguien me había escrito y había dicho que estoy defendiendo, que no sé qué, a una organización política en particular. No. Mi punto, yo coincidiendo con esto que acaba de escribir Javier, yo estoy totalmente de acuerdo. Si una organización política, porque además yo sí soy de los que considera, y yo te invito ya mismo a ver el número de organizaciones políticas que hay en el Ecuador, nosotros tenemos demasiadas organizaciones políticas, hay una cantidad impresionante de organizaciones políticas para un país del tamaño del Ecuador, para un país de 17 millones de habitantes, de 13 millones de electores. Hay un número excesivo de organizaciones políticas. Pero bueno, ese es otro tema de discusión. Es otro tema, claro. Si hay una organización política que no ha cumplido, por supuesto, debería ser impedida de participar en un proceso electoral. Pero eso, ¿quién debe definirlo? Eso debe definirlo el Consejo Nacional Electoral. Para mi modo de ver, y es apenas una opinión de quien les habla, ¿qué tiene que ver la Contraloría en auditar un proceso de recolección de firmas? Y acuérdate que sí fueron analizados, o sea, este caso sí ha sido analizado. Sí, pero yo parto de un hecho, Digamos que fue analizado y deciden volverlo a analizar. Quien tiene que hacerlo es la función electoral. O sea, yo no entiendo, no encuentro razón, no conozco una razón lógica e incluso válida desde el punto de vista jurídico que me invite a entender las razones por las cuales la Contraloría General del Estado audita un tema de firmas. ¿Qué tiene que ver la Contraloría en un tema eminentemente electoral cuando además, José Antonio, las organizaciones políticas cuando nacen o cuando alguien quiere entusiastamente constituir una organización política, cumple con el trámite, pide los formularios de recolección de firmas a la autoridad electoral, recoge las firmas y las firmas la entrega a la misma autoridad electoral para que esa autoridad valide. La Contraloría no lo valida. O sea, no entiendo qué tiene que hacer la Contraloría en un proceso de recolección de firmas. Esa es competencia del Consejo Nacional Electoral. Punto 1. Y punto 2. La Contraloría hoy establece una sanción o pretende establecer una sanción sobre los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral. Si hubo dolo por parte del Consejo Nacional Electoral respecto de la calificación de estas 4 organizaciones políticas, yo pregunto, ¿la Contraloría ha establecido sanciones contra los miembros del Consejo Nacional Electoral? No no el de transitorio, sino otros consejos nacionales electorales que avalaron el nacimiento de estas organizaciones. ¿Dónde está, pues, la corresponsabilidad de esos consejeros? Por eso a mí no me queda clara esta resolución de la Contraloría, me parece tan extraña, me parece que no tiene presentación. Yo sí creo que hay una interferencia de un organismo ajeno en actividades privativas de la función electoral en tiempo de elecciones, porque además ya estamos viviendo las elecciones, estamos en proceso electoral. Entonces, ese es el punto que yo planteo. No se trata de justificar, de defender, ni mucho menos. El tema es que en derecho las cosas hay que hacerlas bien. ¿Qué debían haber hecho el Consejo Nacional Electoral? Haber tomado una decisión en el ámbito de sus competencias. La Contraloría, creo yo, no tiene nada que hacer en este tema, José Antonio. Al menos es mi punto de vista en torno a este tema. A mí me gustaría rescatar, Fabricio, solamente déjame ubicarlo. Déjame ubicar. ¿Cuándo fue que entrevistaste al doctor Acosta? Anteayer, el lunes. Ah, no, ayer, el lunes, ayer. Me gustaría, porque él hace, digamos, no sé si me puedes ayudar a buscarlo tú también. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estás buscando? El video que publicamos nosotros a propósito de la entrevista que tú tuviste con él. El video de Jorge Acosta. Sí, donde habla de una figura, a ver,
Aquí está. ¿Lo encontraste? Sí. Correcto. Creo que es valioso lo que dice el doctor Jorge Acosta. Proyectémoslo para conocimiento de nuestro público. Por favor. Aquí está, vamos a subir el volumen y vamos a... Ok, vaya. No puede, porque es una competencia exclusiva y excluyente, privativa de la función electoral. Ahí no se puede meter la Contraloría General del Estado, porque inclusive estaría violando el artículo 18 de su misma ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Con su permiso, le voy a dar lectura. La auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares. Podrá examinar la actuación administrativa del servidor de conformidad con la ley. Es decir, las decisiones de haber hecho nacer, de haber otorgado la partida de nacimiento de los movimientos y de los partidos políticos gozan de firmeza y de presunción de corrección, según la ley y la Constitución, ¿cierto? Y no lo puede hacer. Lo máximo que puede hacer la Contraloría General del Estado, aparte de su posibilidad de hacer de cuentas, de decir si se gastaron apropiadamente o no los recursos del Estado, es decir, mire, aquí hemos detectado esto. Para el futuro, tenga la bondad de observar el asunto. Pero no puede decir que se echen abajo so pena de destitución. Eso es una arrogación, un exceso de sus facultades y atribuciones. Ahí lo dicho por Jorge Acosta. Es lo que acabo de decir, ¿no? Y claro, lo que dice en Buen Romance, es que si el CNE se equivocó, ya pongámoslo en ese campo. Si el CNE se equivocó, no hizo bien su trabajo y extendió la partida de nacimiento de estas organizaciones políticas, ya la Contraloría no puede pedir que se revierta esa decisión. Lo que puede decir es sancionar quizás a los funcionarios que tomaron esas decisiones y, digamos, imponer alguna sanción administrativa y unas recomendaciones para corregir aquello o que no se vuelva a producir en el futuro. Pero no se puede dar marcha atrás a algo que, según lo que le entiendo al doctor Acosta, ya es un hecho consumado. Oleado y sagramentado. Es un hecho consumado. Es que te digo, José Antonio, el problema es que en este país no sabemos vivir en derecho. No sabemos respetar el Estado de Derecho. O sea, cada vez y cuando, y este es un cuestionamiento que he hecho recurrentemente, aquí en el Ecuador se piensa que cada 10 años, cada 15 años, cada 5 años, cada 8 años hay que refundar la República. Entonces, quien ostenta el poder de turno quiere refundar la República. Quien ostenta el poder de turno quiere manejar las Cortes. Quien ostenta el poder de turno quiere mandar en la función electoral. Quien ostenta el poder de turno quiere poner la agenda mediática. O sea, no puede ser posible que en este país no sepamos vivir en democracia y respetar el Estado de Derecho. Porque además hay una cosa adicional que a mí me da chiste, José Antonio. De verdad que me termina de dar chiste. Los propios defensores, a ver, voy a reflexionar de la siguiente manera. El actual Consejo Nacional Electoral, y esto para los detractores del actual CNE, por cierto, el actual CNE ha tenido muy malas ejecutorias, muy malas. La organización del proceso electoral del año anterior fue muy malo. Y yo lo critiqué públicamente el año anterior en el programa de radio y también en mis redes sociales. Fue muy malo el proceso del año anterior, tanto así que algo que no había ocurrido jamás en la historia, el 14 de mayo no se posicionaron todas las autoridades. Fue un desastre algunos pasajes de la organización del proceso electoral del año anterior. Más allá de eso, el actual Consejo Nacional Electoral fue seleccionado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que lideró el doctor Julio César Trujillo, que mucha gente, que un segmento de la sociedad lo elevó a la categoría de semidios, de un hombre impoluto, de un jurista que vino a reinstitucionalizar el país. Pues bien, este Consejo Nacional Electoral, cuya designación además, José Antonio, que es algo de lo que poco se habla, cuya designación fue inconstitucional e ilegal, porque los 5 consejeros respondieron o fueron propuestos
o postulados por organizaciones políticas. Eso no establece la Constitución y no establecía la ley. Allí se establecía que los miembros del Consejo Nacional Electoral y los miembros del Tribunal Contencioso Electoral se eligen por la vía de un concurso. En el caso del CNE, resulta que el Movimiento Creo propuso un candidato, el ingeniero Enrique Pita. El Partido Social Cristiano propuso un candidato, el ingeniero José Cabrera. La CONAIE propuso una candidata, Diana Tamaín, que al momento es la presidenta. Alianza País propuso una candidata, Estela Cero, que es consejera. Y la denominada sociedad civil propuso a un candidato que de alguna manera fue impulsado por otra organización política que es de Izquierda Democrática, y me refiero al doctor Luis Verde Soto. Eso no establece la Constitución, eso no establece la ley. Y sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición se pasó por el forro la Constitución y la ley, invocando sus superpoderes que no se los dio el país en la consulta popular, y resulta que armaron este Consejo Nacional Electoral. Entonces ahora, quienes avalaron todas las ejecutorias de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin reconocer errores como este que estoy describiendo del CNE, u omisiones como la de evaluar al contralor subrogante que no fue producto de un concurso. Nos guste o no, el doctor Pablo Celi de la Torre no salió de un concurso. Él fue puesto por el contralor, que nos guste o no, sí fue elegido mediante un concurso, más allá de que se fugó acusado de actos de corrupción, que es Carlos Poli. Ya, ese Consejo de Participación Ciudadana puso al actual Consejo Nacional Electoral. Y ahora la gente que defiende todas las ejecutorias del Consejo de Participación Ciudadana no tiene empacho en cuestionar a este Consejo Nacional Electoral y hablan de la gran equivocación del Consejo de Participación Ciudadana. Por favor, o sea, terminemos por reconocer, uno, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por el doctor Trujillo, no fue impoluto, cometió errores y tuvo omisiones. Un error, pasarse por el forro la norma constitucional y la norma legal para integrar el Consejo Nacional Electoral. La otra omisión que tiene que ver con el contralor, que yo no sé por qué nadie le audita al contralor. A mí me llama poderosamente la atención aquello, siendo un contralor subrogante, además blindado por una decisión generada por el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, y cuando los consejeros electos en las urnas por el pueblo ecuatoriano, con Tuárez a la cabeza, pretendieron revisar esa decisión, fueron llevados al banquillo de los acusados, censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Entonces, José Antonio, ve, hermano, yo te digo a ti y les digo a los internautas, tengamos memoria, que es lo que siempre he planteado. O sea, si en el Ecuador hacemos un ejercicio de memoria y empezamos a establecer las responsabilidades y no solamente decir lo que nos conviene, hay que establecer las responsabilidades. Cuando tengamos memoria, te prometo que solamente de esa manera nos vamos a empoderar y vamos a empezar a exigir y a reclamar al poder político. Pero aquí no tenemos memoria, aquí nos olvidamos, y aquí estoy refrescando algunos aspectos que han ocurrido. No sé si he sido claro, Flaco. Totalmente. Oye, Fabri, pero a ver, en la práctica, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Porque claro, como bien señalas, la locución que hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral no lo ha hecho a nombre del Pleno, lo ha hecho a nombre de ella y quizás de los otros dos consejeros. Pero no hay como un comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral rechazando esto o siendo mucho más claros en las acciones que se van a tomar. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a esperar los 30 días que supuestamente le ha dado la Contraloría para entregar documentación adicional? ¿O van a tener que tomar una decisión con el Consejo de eliminar a las 4 organizaciones fuera del plazo? ¿Tendrían que inventarse algún tipo de reglamento para poder hacerlo? ¿Meterse en la máquina del tiempo, digamos, para poder hacer esto en derecho? No, para mí el Consejo Nacional Electoral ya no tiene... A ver, después de las explicaciones que ellos mismos dieron, después de lo que tú mismo dijiste hace minutos, y después de lo que dijo Diana Tamaín el día de hoy, a mí me queda claro que este Consejo Nacional Electoral, al menos este consejo con la mayoría que está compuesta, no tiene pensado acatar la resolución de la Contraloría, o al menos acatarla en términos que implique la extinción de 4 organizaciones políticas. Para mí está clarísimo eso.
Y lo que yo advierto, José Antonio, es que se podría venir una pugna entre el Contralor y el Consejo Nacional Electoral. Yo digo, ¿quién va a ser el árbitro ahí? ¿Quién va a ser el árbitro en esa pugna? ¿Quién puede ser? ¿Qué pasa? A ver, en este momento el CNE advierte que hay una interferencia del Contralor en las atribuciones de la función electoral. El Contralor decide destituir a los consejeros. Pasan los 30 días. Espera un segundito, déjame terminar la idea. Pasan los 30 días y, digamos, el CNE se ratifica, no presenta los descargos o le contesta al Contralor y ratifica su postura, y el Contralor ahí sí emite en firme la destitución. Y el CNE se reúne, estoy hablando de escenarios, y el CNE se reúne y decide destituir al Contralor. Tú preguntabas, ¿quién media? ¿Quién arbitra? ¿Quién puede arbitrar? O sea, para mí, las atribuciones de la Contraloría son unas, las atribuciones de la función electoral son otras, totalmente distintas para este tema en particular. No veo un punto de equilibrio en este momento. Yo sí advierto que se puede venir una crisis política muy compleja, una crisis institucional muy compleja, porque ¿qué va a pasar si el CNE decide destituir al Contralor? ¿Y qué va a pasar si el Contralor decide no acatar? O sea, el CNE no acata a la Contraloría no acata lo del CNE. Si te das cuenta de la magnitud de las complejidades de lo que estamos hablando. Muy complejo el tema. Pero bueno, veamos cómo se dan los hechos en los próximos días. Vamos a pasar a Nicolás Isan Wagner, quien está al frente del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público desde junio de 2017. Nicolás, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Está conectado todavía el audio? Hola. Ahí está, lo estamos escuchando. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Nos escucha bien, no es cierto? Sí, perfecto. Nicolás, quisiera empezar por saber, digamos, cuál es el avance desde el 20 de mayo, porque acordémonos que el presidente ha ordenado la eliminación de Inmobiliar el 20 de mayo, es decir, han pasado ya el primer mes y le quedan 2. Supongo que la institución debe estar en un proceso intenso de trabajo porque, digamos, todos los bienes que tienen que pasar al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, incluso el personal, los bienes. Cuéntenos un poco cómo está el tema, qué complicado ha sido, cuántos bienes tienen o cuántos bienes tenemos, ¿no? Al final del día. Claro, sí. Bueno, un saludo, gracias por la invitación. Para Fabrizio también un saludo. Nosotros, desde que empezó este decreto, primero hay que contarles algunas cosas para que todos lo sepan, ¿no? Porque a veces es bueno que se sepa también esto. A diferencia de todas las instituciones como ferrocarriles, TAM, entre otras, Inmobiliar no es una empresa pública. Eso es lo primero que es importante que ustedes conozcan. Es decir, no maneja sus propios recursos, no hace estados financieros, sino que es una institución estatal más como cualquier otro ministerio. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Que cuando una empresa se liquida, finalmente va a extinguirse. En el caso de Inmobiliar, lo que va a pasar es que esas competencias van a pasar hacia el METOP. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque a veces la gente puede pensar, y peor en estos tiempos donde usted ha visto, porque está todo muy agitado, que tal vez la información, la documentación, los archivos simplemente se van a extinguir, y eso no es así. De hecho, el decreto dice que todo lo que no se pueda pasar llegará al METOP en el estado que se encuentre. Lógicamente, lo que nosotros estamos intentando hacer es hacerlo de la mejor manera para que el METOP no reciba pues, un peso muy fuerte en cuanto a todas las atribuciones que tiene Inmobiliar, que, bueno, si quieres les puedo decir, pero creo que como una primera parte, pues sería eso, ¿no? Sí sería importante, interesante conocer, digamos, que la ciudadanía pueda conocer edificios, empresas, casas, vehículos, barcos, regados por todo el país. ¿Cómo se administra? ¿Quién les está dando mantenimiento? ¿Cuánto gasto está gastando, digamos, el Estado en eso? ¿Y qué se va a hacer con eso? ¿Se va a vender? ¿Se va a subastar? ¿O simplemente se va a traspasar? Sí,
Primero, si me permite, puedo explicarles rápidamente todas las atribuciones inmobiliarias para que ustedes lo puedan saber. Bueno, ¿sí? Sí, claro. Ya, nosotros, en primer lugar, Inmobiliar maneja la empresa pública de parques. Todos los parques a nivel nacional, 13 parques, entre esos Guapu, Los Amanes, el Parque de Tena, el Parque Histórico en Nueva Loja, que tienen además animales, es decir, es un trato distinto. Tenemos también el ex concept, es decir, todos los bienes incautados producto del narcotráfico. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos un tratamiento distinto porque ya explicaré más adelante cómo funciona el tema de este tipo de bienes, pero tenemos toda esa administración. Tenemos también los puertos pesqueros artesanales que están en Ancón, en Santa Rosa, el puerto de Esmeraldas, San Mateo, Jaramijó y Chamanga, que nos acaban de transferir o nos están transfiriendo en estos días y que obviamente pasarán al METOC. Tenemos además las plataformas financieras, toda la administración de los edificios como tal. Tenemos la venta de bienes inmuebles improductivos, que ya también voy a explicar, y la administración de todos los bienes que vienen de la banca central. Además, tenemos también administrar todos los bienes del Estado. O sea, realmente las competencias son bastante amplias y a veces no se sabe esto, ¿no? Entonces sí es bueno aprovechar la oportunidad para que ustedes conozcan y una vez sabiendo esto puedan hacer todas las preguntas en los distintos ramos que manejamos. A mí, por ejemplo, Nicolás, yo estoy clarísimo en las competencias de Inmobiliar y en este momento con su explicación me aclara mucho más el ámbito justamente de esas atribuciones y competencias y cuáles son los bienes que administran. Mi pregunta es, con semejante cantidad de trabajo, con semejante cantidad de bienes que deben administrar, ¿cómo se les ocurre eliminar Inmobiliar? O sea, no sé si termina siendo una decisión política, más allá de lo técnico, cómo van a procesar, digamos, esta eliminación de la entidad y luego que otra entidad u otras entidades administren desconcentradamente estos bienes. O sea, esta explicación suya a mí me deja más preocupado todavía respecto de las razones por las cuales Inmobiliar va a ser suprimida. A ver, bueno, esto obviamente es una decisión relacionada al tema del COVID, un poco pues tratar de unificar en una sola institución. Ese es el motivo de la decisión. Lógicamente nosotros la entendemos y lo único que yo puedo hacer en este momento, lógicamente, es tratar de que lo que yo voy a entregar se encuentre mucho más ordenado de cuando yo llegué y ahí le puedo explicar algunas cosas. Por ejemplo, la pregunta que siempre nos hacen es ¿cuántos bienes tiene el Estado ecuatoriano como tal y cuánto cuesta? La respuesta es 21.000 bienes es lo que tiene el Estado y 16.000 millones aproximadamente en temas de su valor. Pero todos estos bienes, lógicamente, no los tiene Inmobiliar. Nosotros lo que hemos hecho es el catastro y saber cuántos existen. Sin embargo, en Inmobiliar como tal hay aproximadamente 4.000 bienes. Usted está diciendo, perdón que le interrumpa, dice 16.000 millones. Sí, señor. Pero esto quiere decir los hospitales, las escuelas, los UPC, todos los bienes de todas las instituciones, absolutamente todas en todo el Ecuador, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa. Ese es el catastro nacional. Pero obviamente está cada una de sus propios ministerios. Ahora, si me permite, le quiero explicar. Por favor. Sí, los 4.000 bienes inmobiliarios, porque a veces he visto pues algunos artículos que dicen, por ejemplo, existen 4.000 bienes que no se utilizan y hay edificios y no los entregan, etcétera, ¿no? Pero obviamente yo entiendo que eso se lo hace porque no conocen realmente cómo funciona el tema de estos bienes. Entonces, para ponerle una idea, en estos bienes que nosotros tenemos, que son 4.000, ¿ya? Están, por ejemplo, en un solo terreno, que justo hoy tuvimos una reunión con el prefecto de Los Ríos, ¿verdad? Hay un bien que está ya totalmente consolidado, es decir, con invasión desde hace muchos años, que es imposible ya que se puede recuperar. Entonces nosotros estamos transfiriendo ese terreno para que la prefectura y los municipios de Vinces puedan tratar de legalizar o solucionar este problema. Entonces, en esa transferencia, yo estoy realmente transfiriendo 393 bienes, ¿me explico? Entonces, la gente dice 300 bienes y puede imaginar que son 300 edificios vacíos o 200 oficinas, pero en la práctica no es así.
De igual manera, nosotros tenemos en alícuotas 425 propiedades. ¿Qué son estas propiedades? Son edificios con departamentos, oficinas y parqueos que nosotros tenemos el derecho, pero en la realidad solo existen papeles porque ni siquiera han sido construidos, es decir, están los terrenos vacíos. Entonces, claro, yo tengo 425 entre propiedades, pero solo en documental, no en físico. Es decir, no pudiera yo darle a SECOM o al Ministerio de Salud un edificio que no existe, ¿ya? Y eso es como nosotros lo recibimos del central. Ahora, ¿por qué no se construyeron? Eso es lo que se debería de saber, pues, por qué se aceptó en su momento, que tendríamos que irnos al año 1999, saber por qué aceptaron eso que al final no tiene ningún valor más que el de los papeles. Entonces, ahí, si usted se da cuenta, ya van casi 900 bienes. Ya tenemos un centro comercial que se llama Unicornio en Quito, no sé si usted lo ubica, me parece que es frente al Quicentro, de lo que recuerdo, que tiene 225 locales comerciales. Sin embargo, se encuentran invadidos. Ya, eso nosotros lo recibimos en diciembre, porque usted me va a preguntar, ¿y por qué no ha hecho nada? Es porque hace 3 o 4 meses lo recibimos, antes del COVID, y ahora se está haciendo los temas legales para sacar. Igual, hay 500 propiedades que han sido transferidas a municipios, a entidades en comodato. Entonces, si usted ya empieza a desglosar un poco, se da cuenta que estos 3.000 o 4.000 bienes, de alguna manera, por lo menos, están más o menos estructurados. No sé si hasta ahí, sí, para alguna pregunta que tenga. Sí, Nicolás, lo que quieres decir es que hay muchos bienes que así quisieran venderlos, no los pueden vender y que fueron, digamos, entregados al Estado como, tomando su ejemplo, un departamento, un garaje y una alícuota y el edificio todavía ni existe. Es decir, ustedes no podrían vender ese predio como un departamento porque no existe. Claro, en muchos casos. Por lo menos nadie lo va a querer comprar, porque es obvio que si no se ha hecho. Pero eso es solamente un ejemplo de 425, que es lo que les quiero mencionar para que ustedes tengan una idea. De ahí también tenemos propiedades que hemos vendido. O sea, por ejemplo, eso también es importante destacar, que nosotros hemos vendido 121 millones de dólares. Y también puedo decir claramente que nosotros sí hemos entregado el listado, que de hecho, pues, el otro día hicimos un conversatorio, lamentablemente no pudieron asistir, pero vamos a hacer uno nuevo, donde ojalá nos puedan acompañar, me gustaría que ustedes estén, donde nosotros estamos explicando cómo queda la institución, cómo la recibimos, y dimos un listado de a quién se ha vendido, en cuánto se ha vendido, qué se ha vendido, y tenemos inclusive las grabaciones de la subasta, ¿no? Esto porque mañana alguien pudiera decir, que vendieron al precio que les dio la gana, o que le vendieron directo. Entonces nosotros hemos sido muy cuidadosos en que todo lo que se ha vendido quede registrado, y ahí ustedes lo pueden ver, están las personas que han comprado, en cuánto han comprado, las subastas grabadas, y vamos a hacer obviamente una última subasta que va a tener las mismas características. Hasta el momento nosotros hemos vendido 121 millones de dólares, que por los 3 años de gobierno son un promedio de 40 millones de dólares anuales. Es decir, no hay pérdidas, a diferencia de otras empresas públicas, como mencioné al inicio de la entrevista, sino más bien unos ingresos favorables de 40 millones al año. Y con esa plata, por ejemplo, con esos 40 millones anuales o 120 millones en los 3 años de gobierno, ¿qué se ha hecho con ese dinero o ingresa directo al presupuesto del Estado? Es que justo lo que usted menciona es la diferencia entre una empresa pública y una institución como la nuestra, que nosotros no recibimos esos recursos van directamente a la cuenta única, el Ministerio de Finanzas dispone de ellos, ¿no? Entonces, pero nosotros por lo menos hemos logrado llegar a esa meta y esperamos en esta última subasta poder recaudar algo más. Obviamente la situación no es igual, ustedes saben todo lo que ha pasado, pero bueno, hay algunos interesados, entonces vamos a ver qué tal termina esto. De la misma manera el tema de los parques, por ejemplo, en el tema que les voy a hacer llegar la información y más que todo las fotos, el parque de Nueva Loja, por ejemplo, cuando nosotros llegamos ya las caminerías no estaban en condiciones de funcionar. De hecho, hubo un accidente con turistas, las hemos reemplazado, lo mismo en el parque histórico. Entonces, nosotros hemos tratado de darle un mantenimiento adecuado a estos parques. También manejan ustedes, Nicolás, también manejan Parques Samanes, ¿verdad? Claro, sí, Parques Samanes. Y por ejemplo, Parques Samanes, con la desaparición de ustedes, ¿quién lo va a manejar? El METOC. Eso es lo que... ¿Por qué no se hace un convenio con los cantones, perdón, con los municipios para entregarles? O sea,
yo no sé si, claro, ahí el municipio le resulta más fácil gozar de un parque y no mantenerlo que gozar de un parque o usufructuar, porque sus ciudadanos obviamente van a pasear en ellos y tener que sacar importante dinero para poder mantenerlo, porque el Parque Samanes, por ejemplo, es un parque muy grande, 800 hectáreas, 900 hectáreas, y mantenerlo debe costar una cantidad significativa. Ahora tienen en Ibarra, tienen en el Tena, tienen el Parque Guápulo, en Guayaquil tienen como 4, uno en pleno centro, uno vía la costa. O sea, ¿por qué no quizás se gestiona algún tipo de convenio con los municipios o administraciones independientes? No sé. Sí, justo eso estamos haciendo, principalmente en los municipios que presenten un buen modelo de gestión, porque nosotros, bueno, hemos hecho esfuerzos en nuestra administración de tratar de tener los parques en buen estado. Si ustedes visitan Parque Guápulo, se darán cuenta pues que se encuentran bien, o sea, siempre puede estar mejor todo, pero por lo menos no hay ese deterioro que vas y no está pintado. Más bien hemos aumentado ciertas cosas en los distintos parques, ya, pero sí estamos haciendo eso, principalmente en Parque Lago en Guayaquil. Tenemos la propuesta para el Parque Histórico de Guayaquil y también el Parque de Nueva Loja, pero también depende un poco del modelo de gestión, porque al haber animales, ¿verdad? Nosotros sí entregaríamos el parque a algún municipio que nos presente un buen proyecto, pero si no tienen el conocimiento adecuado, es preferible que los mantenga el Estado central. Entonces, lo que le trato de decir en resumen es que en algunos casos sí pasarán a municipios cuando se garantice la alimentación de los animales, del personal, la atención al público, ¿no? Y los que no se pueda, pues también los tendremos, además de los que no quieran coger, pues, ¿no? Porque usted entenderá que algunos parques son más atractivos que otros. Por ejemplo, mejor va a ser Parque Histórico o Parque Guápulo que el Parque de Huancavilca, que queda en el centro de la ciudad y no tiene mucha afluencia de público. Entonces, igual nosotros vamos a tener que traspasarlo al stock. Pero estamos entregándolos, digamos, en buen estado, ninguno está deteriorado. Hemos hecho alguna inversión importante en todos los parques, por lo menos para que se encuentren de manera adecuada. Pero sí se ha contemplado lo que ustedes mencionan. Perdón, José Antonio, solamente para cerrar el tema de Samanes. Yo mencionaba el tema de Samanes porque yo lo conocí el año anterior, me invitaron a un campeonato relámpago, no había tenido la oportunidad de conocer Parque Samanes y me quedé gratísimamente impresionado de la administración, del cuidado del parque, de cómo tienen cosas tan elementales como los baños. O sea, imagínense ustedes, yo vivo en Quito desde el año 95, en el Parque La Carolina, que siempre ha sido una suerte de ejemplo para el resto del país, ni en La Carolina he visto los baños que, por ejemplo, la infraestructura que yo vi en Parque Samanes. Y claro, me pongo a pensar, si ese trabajo inmobiliario lo ha hecho bien, porque a mí me dio la impresión a priori de que lo han hecho bien, ¿en manos de quién podría caer? O sea, sí me queda esa sensación de lo que tal vez puede estar bien administrado, pero luego va a otras manos y capaz que termina mal administrado, ¿no? Por eso justamente es que yo he sido un poco bueno dentro de lo que puedo, ¿no? Porque no es una decisión solo mía, pero he tratado de sí ser un poco, de poder explicar por qué no todos los parques podemos transferirlos, por decirlo algunas palabras así nomás, como toman, llévense el parque. En el caso de Samanes, en primer lugar, funcionan oficinas estatales, ¿verdad? Tenemos ahí el ARSA, está el Ministerio de Deportes y otras entidades. Entonces, desde ahí ya debe de administrarlo el Estado central. Adicional a eso, nosotros, en mi administración pudimos construir 8 hectáreas más de parque, es decir, con canchas, con todo lo que conlleva eso, juegos para niños, canchas de bola y arena, y obviamente ya las 200 hectáreas que existían, que también pues tienen las canchas y que por suerte sí pudimos darle mantenimiento, porque es normal que después de 4 o 5 años, por ejemplo, el césped ya es unas canchas que todos los días tienen movimiento de gente, por decir 8 o 10 horas diarias. Entonces, nosotros sí logramos, por ejemplo, cambiar el césped por césped nuevo, lo mismo en las canchas de baby fútbol. Entonces, son parques que en el fondo están como nuevos, están bien mantenidos, como usted lo menciona, y que creo que si se los llegara a entregar, debe ser obviamente a una administración que lo haga igual o mejor de lo que se ha hecho en general. Ahora, no digo solo en la administración, sino de todas las personas de la institución que lo han venido cuidando desde hace muchos años. Entonces, creo que eso es importante también
ser muy cuidadosos a ver a qué municipio y depende de, como le digo, de qué modelo de gestión se quiere aplicar. Claro, porque digamos, en el caso del Parque Samanes incluso se lo puede rentabilizar de manera fácil por cuanto tienen espacio para hacer conciertos. Acuérdense que ahí llegó el Papa, hizo una gigantesca misa. Y al frente tienen ustedes también una reserva forestal que seguramente, digamos, en esa reserva forestal no se puede hacer mayor inversión de infraestructura más que ciclopaseos y esa clase de cosas. Pero Nicolás, digamos, de los 21 bienes que ha dicho usted que quedan en 4.000, ¿cuántos de esos son vendibles, son tangibles, se pueden monetizar? Los parques sabemos que no, pero ¿cuántos millones de estos bienes se podrían monetizar? A ver, yo calculo que, recuerde que este catastro, por eso de alguna manera, o este listado de 4.000 bienes, varían de acuerdo a ciertas variables. Por ejemplo, si hay una incautación de narcotráfico, nuestro catálogo crece. Si mañana, como el ejemplo que le puse, cedemos 393 predios o un terreno de 393 predios al municipio de Vinces o a la prefectura de Los Ríos, el catálogo obviamente se reduce, ¿no? Entonces, de lo que se ha podido vender, salvo lo de los señores Isaías, que nosotros teníamos ahí una proyección de venta de 70 millones de dólares, todo vendido. O sea, cuando digo todo vendido es que ya estaba por publicarse para ser enajenado. Llegó esta medida cautelar que nos prohíbe y bueno, yo tengo que cumplir con las decisiones judiciales, me guste o no, hay que hacerlo, ya, pero nosotros con eso estaríamos el día de hoy en más de 200 millones de dólares. Sin eso, estamos aproximadamente en 121 y yo calculo que vamos a, si es que se puede vender lo que tenemos proyectado, llegar a unos 130 o 140 millones de dólares, que sería como por un cuarto año consecutivo llegar a esa meta de 40 millones de dólares a favor, en este caso de inmobiliario y por ende del Estado ecuatoriano. Entonces, a veces la gente es lo que le digo, me dice, pero 160, 140 o 120 millones de dólares es poco en relación a 50 millones de presupuesto. Pero ¿cuál es la realidad? Que de esos 150 millones, solo 25 millones de nuestro presupuesto se van en los servicios básicos de todas las instituciones del Estado. Entiéndase esto: agua, luz, teléfono, seguridad, limpieza. Y usted me va a decir, ¿se gasta tanto en eso? Bueno, le quiero decir que antes los gastos eran por 50 millones, nosotros lo logramos reducir a la mitad. Entonces, en alguna forma, pues, digamos que nuestro presupuesto es un pase de manos que llega y nosotros lo que hacemos es pagar. De hecho, pagamos inclusive, por ejemplo, los servicios del BIES, del presupuesto inmobiliario, y el BIES luego le paga al Estado central. Es decir, nosotros damos ese dinero, pero nunca nos regresa. Entonces, es un tema administrativo lo que nosotros hacemos. Entonces, eso también es bueno que sepan, porque no se vaya a pensar pues, que esos 47 o 48 millones son que están a nuestra libre disposición. Es simplemente para pagar acuerdos ya preestablecidos. ¿Qué pasa con el barco chino que fue retenido en aguas, digamos, en Galápagos, y que me parece se fue entregado a la Marina para que, digamos, lo custodie? ¿Ustedes siguen teniendo propiedad sobre ese barco? ¿Hay alguna decisión? ¿Se lo va a vender? ¿Se lo va a entregar a la Armada? Porque es un barco con unas características difícilmente usables en el país, tengo entendido. Sí, a ver, nosotros en ese barco hay que recordar que fue incautado o retirado a la empresa china por la pesca ilegal, ¿correcto? Entonces, sí. Ya hubo una sentencia definitiva. Nosotros cuando lo teníamos en la administración, lo teníamos en convenio de uso con la Marina, ¿verdad? Luego de eso, la sentencia ya dijo que ese barco debía pasar al perjudicado, en este caso agraviado, que era el Parque Nacional Galápagos. Entonces nosotros lo transferimos al Parque Nacional Galápagos. El Parque Nacional Galápagos lo dio a la Marina en comodato igual. Y bueno, usted vio que esta semana lamentablemente el barco se chocó aquí en Guayaquil. No sé si ustedes supieron eso. ¿Sabían eso? No. Noticia sí, nueva. Justo hace unos 3 o 4 días, me parece, nosotros, bueno, nos enteramos de eso, que tuvo un choque, pero realmente no conozco cuáles son los detalles de
de los daños, ¿no? Pero en todo caso ya no está en nuestro poder. Nosotros, Inmobiliaria es una institución que a veces tiene bienes y los entrega. O sea, nosotros a veces tenemos propiedades, nos las requieren y las entregamos en donación, en comodato, convenio de uso. O sea, eso también es importante destacar. Como le dije, hay 500 bienes o predios, como lo quieran llamar, que han sido entregados. Por ejemplo, en este momento algunos municipios han solicitado que ciertas propiedades, al haber el traspaso inmobiliario, al no estar utilizadas, sean entregadas en donación. Obviamente nosotros, de la misma manera que los parques, de acuerdo al proyecto, y si es algo que es beneficioso para la sociedad como tal o para la ciudadanía, nosotros lo entregamos, pero si no, siempre los priorizamos para la venta. Nicolás, recapitulemos solamente para conocimiento de nuestro público cuál es el plazo para la extinción de Inmobiliar. Ya, a ver, el decreto habla de 90 días a partir de, bueno, ya llevamos 30 días, me parece que el 21, el 19 20 de mayo. 20, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, en todo caso, nosotros estamos ya preparando, porque esto significa cierre de cuentas, traspaso de cuentas hacia el METOP, transición, entrega de información. Entonces, tenemos hasta el 19 de agosto. Esa es la fecha límite, pero el decreto dice hasta 90 días, no dice 90 días. Entonces, si nosotros ya logramos hacer la transición con el METOP, es posible que hasta un poco antes ya podamos hacer el pase definitivo. ¿Y qué va a pasar con el personal? Ya, es solo para conocimiento, el día 17 fue lo del barco. O sea, hace unos 4 o 5 días. A ver, el personal se encuentra en este momento en evaluación, justamente por eso es que no se ha sacado a ninguna persona desde que llegó el decreto, todos siguen laborando, porque por la particularidad de lo que hace Inmobiliar, son ciertas capacidades que se necesitan y que no las puede hacer cualquiera. No es que es imposible, pero por ejemplo, el águila arpía, que es un animal en extinción, es capaz de matar a alguien si no se la sabe manejar. Entonces, digamos que los cuidadores que tienen la experiencia de manejo con animales, etcétera, más que todo en el oriente, pues entendería que deben pasar. Los controladores portuarios de los puertos pesqueros artesanales, de igual manera. El Inmobiliario, entre otras cosas de las que también le mencioné, manejamos la cuota del Estado en herencias. Entonces, hay un equipo jurídico que va a tener que pasar. Entonces, justamente eso es lo que nosotros en este momento, no nosotros realmente, el METOP está analizando, porque no podrían, pues, absorber competencias si no tienen un equipo que les garantice poder seguir administrando, como usted bien lo mencionaba, y justamente estamos en eso. ¿Y usted pasa en METOP o digamos se va a disfrutar de unas vacaciones? No, yo no paso el METOP. Como lo he dicho, pues yo en este momento lo que más estoy tratando es de que haya un traspaso ordenado, que pueda pasar la mayoría de gente que es calificada, también por los temas de trabajo, tratar de en esta última subasta poder lograr llegar a la meta similar a los años anteriores, porque obviamente en este momento esos recursos son necesarios para el Estado y poder terminar bien las cosas, ¿no? Pero en todo caso estamos enfocados en eso. Por suerte, sí teníamos más o menos organizado el tema. Eso nos ha ayudado a que no sea tan como de golpe el asunto de la transición, porque por ejemplo Inmobiliar fue la primera empresa del Estado que cuando comenzamos con el tema del COVID, el día 1 nosotros nos acogimos al teletrabajo porque teníamos respaldado todos nuestros archivos en digital. No todas las instituciones tienen eso, algunas tuvieron que ir a ver documentos en físico. Nosotros, toda nuestra plataforma está en digital. De ahí, además de eso, hemos podido también inclusive ayudar a otras instituciones en ese mismo sentido y tenemos todo respaldado. Inclusive el Contralor nos envió una carta, un recordatorio indicando que debe haber todos los respaldos para futuras revisiones, y nosotros vamos a entregarle todos nuestros archivos con todos los procesos. De hecho, paralizamos procesos, solamente estamos haciendo los procesos necesarios, entiéndase seguros de bienes del Estado, seguridad o limpieza, y algún otro que se está revisando y que se va a consensuar con el METOP
si es que finalmente lo hacemos, más que todo temas de mantenimiento en Samanes, por ejemplo, de la pista atlética. Con todo lo que está pasando, pues a lo mejor mañana alguien puede decir que por qué se hace, sin embargo, si no se hace, también nos piden que se haga. Entonces estamos un poco analizando este tema para ver hasta qué punto se lo pudiera realizar. Y de ahí eso, o sea, estamos, como le digo, entregando todo en orden y haremos una última revisión, más que todo para poder informar. Y agradezco por la entrevista, más que todo porque ha sido bastante amplia, es con muchas preguntas que es bueno que la gente conozca, y sí me gustaría que en el final de nuestra gestión todos los medios de comunicación puedan preguntar, más que todo la gestión de estos últimos meses, porque la gente confunde, como le decía al inicio, nuestra situación con la situación de las empresas públicas que se liquidan. Claro. Entonces alguien puede decir, claro, ya como cierran, van a manejar otro tipo de conductas, van a vender sin procesos, puede pasar cualquier cosa que la gente pueda imaginarse. Entonces es claro que nosotros seguimos todos nuestros procesos y que el día último de inmobiliar será, por decir, el 19 de agosto, y el día 20, todo lo que nosotros hemos hecho continúa en el METOP. O sea, es muy importante eso, ¿no? Procesos, ventas. ¿Sí? ¿Cuándo será la próxima subasta? Bueno, nosotros estamos ya, estamos martes y el día jueves ya estamos publicando. Va a ser durante el transcurso de estos 30 días, porque no todo se publica el mismo día por un tema de certificados, de asuntos internos, de informes. Entonces, estamos saliendo ya con un edificio, un piso entero en Banco La Previsora, en Guayaquil. Estamos también unas oficinas en Quito, y en Guayaquil unos terrenos. Entonces, eso saldrá esta semana. En la otra un segundo grupo, y tal vez la otra otro grupo más, y con eso ya terminamos, porque no nos va a dar ni el tiempo. O sea, hay muchos bienes que estaban en la planificación de este año, pero imagínense, entre el COVID y el cierre, pues ya se nos hizo imposible. De hecho, hemos preparado una plataforma digital donde van a ser invitados como testigos también los medios, para que puedan ver cómo va a ser, que va a ser virtual, pero con todas las mismas garantías. Y bueno, ya lo otro pues quedará para que el METOP continúe el trabajo que hemos intentado hacer de la mejor manera posible, y eso sería pues un poco el resumen de nuestra gestión. Sí. Nicolás, solamente para terminar, por favor, respuesta breve. Un internauta nos pide que le preguntemos si ustedes también están a cargo de los multipropósitos hidroeléctricas. No, para nada. Eso nada que ver. No. Ok. Sí. Nicolás, y hay otra pregunta, una de taquito, y se van a meter, como se dice popularmente, a precio de gallina enferma, o hay una valoración interesante y una puja. Es decir, lo que le quiero preguntar es si es que las cosas que ustedes han vendido han estado, digamos, a un precio comercial razonable, o ustedes creen que han vendido barato. A ver, justamente por eso nosotros hicimos el conversatorio, para que no diga que no lo contesto. Lo voy a explicar brevemente. Les voy a mandar, como le dije, el listado de todo lo que hemos vendido, más que todo para que ustedes puedan analizar. Y bueno, si asisten a nuestro conversatorio que tenemos pensado hacer, nos hagan las preguntas del caso, o si me vuelven a invitar también, o si me lo quieren preguntar con alguna duda, pues por teléfono, está bien. Pero nosotros vendemos, a ver, ¿qué es lo que sucede? Que ya con el COTAC, los municipios son los encargados de hacer los avalúos municipales. Usted recuerda que antes había el avalúo municipal y el avalúo comercial, ¿correcto? Ya, ¿qué es lo que dice la ley? Que ya los avalúos municipales deben considerar el avalúo comercial. Entonces, todos los municipios ya hacen sus avalúos tomando en cuenta ese valor. Es por eso que usted recordará que hace 2 años muchos avalúos en Quito, en Guayaquil, en muchas provincias subieron de manera, digamos, considerable, porque se igualaron ya a la realidad. Adicional a eso, nosotros nos sometemos al reglamento de Contraloría que indica eso, y adicional a eso hay una subasta ascendente. Es decir, nosotros tenemos un punto de partida hacia arriba, pero yo le puedo, usted puede ver los listados y obviamente los precios son de mercado, ¿no? Algunas veces ya pues la oferta o la demanda regula una cierta diferencia. Por ejemplo, si ustedes tienen su oficina o el canal y quieren un terreno que está al lado, tal vez les conviene hacer un esfuerzo de pagar, ofrecer un poco más, porque por estar en ciertas condiciones les sirve para determinadas cosas. Pero hay muchos bienes que inclusive fueron considerados como invendibles. Por ejemplo, el terreno de Mocolí en Guayaquil, que salió 3 veces, unos terrenos que se llamaban Río Mar, porque nosotros cuando dimos la meta, y con esto ya termino porque sé que he hablado demasiado, yo
dije, bueno, ¿cuánto vamos a vender? 107 millones. Eso está ahí en actas, ¿no? Cuando pasó esto. Y de repente llega pues el tema de Isaías. Y imagínense que yo ahorita le diga, mire, vendimos nada más 65 porque llegó la medida cautelar. Usted me va a decir, bueno, pero fracasaron igual, ¿no? Entonces tuvimos que buscar del central, encontramos estos terrenos, pero no es que todo el mundo se moría por comprarlos. O sea, también tuvimos que salir a un poco decir, miren, esto puede funcionar. Nuestro departamento de comercialización se encargó de eso y bueno, gracias a Dios llegamos a la meta, ¿no? Pero sí, o sea, se ha vendido a un precio normal, pero no existe eso ni que yo pueda vender directo, ni a quien yo quiera, ni al precio que yo quiera. O sea, todo está, como le digo, regulado y les voy a hacer llegar esta presentación que hicimos para que ustedes vean, analicen y puedan darse cuenta de todo lo que les he mencionado. Nicolás, brevísimo porque acabo de recibir un mensaje. Me dicen que le traslado esta inquietud de una persona que no les han informado, digamos, adecuadamente a los funcionarios de Inmobiliar sobre la situación. ¿Es cierto eso? Mire, bueno, voy a tener que ser infidente, no sé quién le diga eso, pero ustedes que son periodistas pueden investigar. Inclusive este Zoom, tuve que comprar el Zoom de 700 personas porque usted puede hacerlo el que es de 40 minutos, el que es ilimitado, y hay uno que pagando un adicional para 1000 personas. Y yo lo tuve que comprar para poder reunirnos con todos los funcionarios por Zoom, nos reunimos toditos, todo el mundo está enterado, creo que la gran mayoría saben lo que se está haciendo para poder, de alguna manera, pues que no haya un impacto mayor en cuanto al tema laboral en este momento que se lo necesita, pero de todas maneras, si hay alguien que se siente eso, mi número es público, lo puse en el chat, todo Inmobiliar lo tiene, me pueden escribir y yo con gusto puedo conversar y contarles lo que está pasando. Correcto. Nicolás, gracias por el tiempo y por estos minutos. Me pareció muy interesante esta entrevista. Ha sido un poco extensa para conocer el trabajo de Inmobiliar. Yo le quiero decir que me quedo con más dudas en el sentido de que no encuentro una razón de fondo para que una institución como esta, por el trabajo que está haciendo, por el nivel de ese trabajo, hayan decidido eliminarla. O sea, ciertamente es una decisión política del presidente de la República, pero sí me queda flotando en el ambiente, flotando en la cabeza un poquito el trabajo que ustedes están haciendo y por otra parte también este plazo de 90 días que yo no sé si termine siendo tan corto. Vamos a ver qué pasa y ahí le vamos a comprometer para que nos vuelva a acompañar Nicolás. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, un honor haber estado aquí y valorar mucho pues el nivel de entrevista. Siempre debe ser así porque que se beneficia son las personas que nos escuchan. Gracias. Gracias a todos y gracias. A la orden siempre. Ojalá los comprometo para ir al conversatorio final, que ahí me gustaría que estén para que con gusto sepan cómo se entrega. Gracias. Con gusto, muchas gracias. A Nicolás Isa Wagner, muchas gracias. Nicolás Isa Wagner, él es la cabeza de Inmobiliar, es el director de Inmobiliar, que es la institución pública que administra estos bienes del Estado. Nos ha hablado justamente estas cifras, ¿no? 21,000 bienes, 16,000 millones de dólares. Y es una institución que en 60 días más deberá ser eliminada. Yo no sé si alcance el tiempo para cumplir con esa disposición, pero me quedo con las dudas, José Antonio, porque digo, si una institución está funcionando, y te digo, yo he visto el tema de Parques Amanes, no sé qué pase con el resto de bienes, no tengo la menor idea, hablo de algo que vi, sí me causa preocupación porque al final del día, si es que no hay claridad sobre la administración, a veces los bienes del Estado terminan deteriorándose. Es lo que suele ocurrir en el Ecuador. O aprovechados también por personas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema del Estado, ¿no? A veces se entregan en comodato a empresas, digamos, o sea, te dan el bien, ¿no? Y tú usufructúas de este bien. Sí. Alquilándolo, retándolo para eventos, una serie de cosas. Pero en todo caso, coincido contigo en que esta institución que maneja de alguna forma los bienes del Estado, y no solo aquellos que se deban vender, sino como bien dice Nicolás, tema hospitales, tema de colegios, claro. Las plataformas gubernamentales, ¿no? Por eso me quedo con la duda. Aquí ahora el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a hacerse cargo de ese muerto, digamos, entre comillas, porque por la cantidad de trabajo que va a demandar y el equipo técnico que deba tener. El ejemplo que puso, por ejemplo, Nicolás, respecto al cuidado de los animales. Tú no puedes despedir a alguien que digamos, conoce mucho de ciertos animales específicos, como lo que él detallaba del águila arpía, por nombrar un caso particular chiquito, ¿no? Pero, por ejemplo, el mantenimiento de
de embarcaciones, ¿no? No puedes tú despedir a alguien que hace el mantenimiento y simplemente luego contratar a otro o poner ahí a un puyador a que haga lo mismo. No se puede. Claro, claro, claro. De acuerdo. Pero bueno. Por eso te digo, me quedé con esa duda. A ver, vamos a actualizar alguna información, José Antonio, ya la tenemos colgada, tanto en nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ, síganla por favor. E igualmente tenemos en nuestra fanpage, la fanpage de Primera Plana, donde ustedes nos están siguiendo en este programa. Miren ustedes, esto hemos publicado. Gracias a nuestro equipo, pilísimas, el equipo está pendiente, ¿no? Finalmente está conformada la comisión que va a investigar las denuncias en contra del asambleísta Daniel Mendoza. Héctor Yepes, asambleísta de Creo, Javier Casanova, asambleísta de Alianza País, él es el alterno del asambleísta Soledad Buendía. Soledad Buendía llegó por Alianza País, su alterno, el señor Javier Casanova. Luego, pues, cuando se generó la implosión interna de Alianza País, Soledad Buendía permaneció en el grupo, se fue al grupo de la denominada Revolución Ciudadana. El señor Casanova pertenece y responde a Alianza País. Y el asambleísta Ronnie Aleaga, de la Revolución Ciudadana. Mire usted, esa es la integración de la comisión tripartita que va a analizar las denuncias de las asambleístas Verónica Guevara y Tangi Vera contra el legislador Daniel Mendoza, noticia que ocurrió hace poco con 124 votos a favor del Pleno de la Asamblea Nacional. De izquierda a derecha, ¿no? Así es, Yepes Casanova Aleaga. No te digo en la ideología también. No sé, o sea, a ver, Aleaga es del centro hacia la izquierda. El señor Casanova no sé, porque no tengo idea cuál es la ideología de Alianza País. O sea, Pero Yepes. Héctor Yepes es un hombre de derecha. Él era de Suma y pertenece ahora al movimiento Creo, ¿no? Bueno, y déjame mostrarte otra cosa. La agenda de mañana. No, todavía no, espérate. Es que resulta que uno no pierde la capacidad de asombro. El personaje en cuestión, cuyo tuit lo ven en este momento, es Linda Guamán. Linda Guamán es una científica. Linda Guamán se ha incorporado al equipo de la municipalidad para contribuir con sus conocimientos y con su experticia justamente al trabajo de la Secretaría de Salud de la municipalidad. Mira lo que escribe Linda Guamán. Geniecilla, entre comillas. Así me llamó un concejal hoy en mi primera sesión del consejo. Soy Linda Guamán y soy científica. Mi experiencia y mi capacidad me han traído a la Secretaría de Salud, que es Salud Quito. Es justamente la Secretaría de Salud, para brindar una asesoría técnica para el diagnóstico del COVID. Terminemos con los micromachismos. Al concejal en cuestión, lea la biografía de la doctora Linda Guamán. Ahí tiene usted. Si es que no sabe inglés, haga un copy-paste y ponga en el traductor del Google, señor concejal, que ya sabemos quién es el señor concejal que ha tratado así a una especialista de los quilates de la doctora Linda Guamán. Yo a veces, te juro, no entiendo por qué hay gente que evidentemente se deja ver en este tipo de, perdón el uso del término, querida audiencia, de estupideces. Sí, para minimizar o ponerse encima de alguien, ¿no? Minimizar el trabajo. Sí, pues. O sea, sí. es bien complicado. Ya me vas a pasar el dato de nombre del concejal. Sí. Seguramente mañana ya lo diré porque quiero tener la certeza. A mí ya me dijeron quién es el concejal, pero quiero tener la certeza. Y la otra que quiero mostrar, José Antonio. Yo creo que no podemos dejar de mostrar esto a propósito del tema de Carlos Luis Morales. Permítanme. Ok. En pantalla ven ustedes un acuerdo del Consejo Provincial del Guayas. El Consejo Provincial está integrado por prefecto, viceprefecto, alcaldes de los cantones y presidentes de las juntas parroquiales. Dice, considerando que en la ciudad de San Borondón ha fallecido el señor licenciado Carlos Luis Morales Benítez, que el licenciado Carlos Luis Morales Benítez se desempeñaba como prefecto provincial del Guayas, que el prefecto provincial del Guayas, además del ejercicio de la función pública y de comunicador social, constituyó una gloria del balompié nacional, habiendo sido parte de dos de los más grandes equipos de la ciudad que lo vio nacer, y que fue orgullosa testigo de sus logros en su fructífera carrera. Mira tú, acuerda exteriorizar su nota de pesar a la familia del señor licenciado Carlos Luis Morales Benítez por tan irreparable pérdida, destacar su don de gente, su entrega a la provincia del Guayas y al país,
hacer público este acuerdo a toda la comunidad guayacense y al país. Dado en la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de junio del 2020, firman la viceprefecta que va a asumir el cargo de prefecta en las próximas horas, Susana González Rosado, y ahí está la lista de los consejeros que termina siendo los alcaldes y miembros de las juntas parroquiales. No te salgas, no te salgas, no te salgas, porque quisiera leer también lo que escribe Jimmy Jairal. Jimmy Jairal es el que postea esto, léelo, léelo. Dice: trato de entender ese comunicado. Casi todos los que denunciaron por presuntas irregularidades a Carlos Luis Morales y planteaban su remoción firman un acuerdo destacando sus virtudes como deportista y como persona. Mejor habría sido hacer un respetuoso silencio. Suscribo yo las palabras del amigo Jimmy Jairal. Ese era mi punto. Lavado de manos, es siempre quedar bien. Termina siendo, yo lo he titulado, por decirlo menos, incoherencia, pero en este espacio voy a utilizar el término totalmente adecuado. Termina siendo un comunicado hipócrita, totalmente hipócrita, completamente político, porque mucha de esa gente, y bueno, a ver, el señor Carlos Luis Morales Benítez estaba haciendo materia de una investigación judicial. Había sobre él una serie de presunciones de posibles actos de corrupción sobre las cuales pesaba una responsabilidad de él y se hablaba de algún tipo de relación de su familia, su esposa y sus hijos políticos. Pero termina siendo un proceso de investigación que todavía no ha terminado. Las presunciones no implican culpabilidad porque para eso hay una investigación y hay un debido proceso. El tema es que muchos de esos firmantes, la gran mayoría de esos firmantes, ya sentenciaron a Morales. Ya lo culparon a Morales. Ya establecieron que una persona así no podía dirigir la Corporación Provincial del Guayas. Ya dijeron eso. Yo no quiero decir, porque no me corresponde, si Morales era culpable o inocente. El tema es que ese es otro ejemplo de cómo se ha pulverizado en este país la presunción de inocencia. Y hoy extienden este comunicado que a mí me termina... Para mí termina siendo un comunicado totalmente hipócrita, ¿no? Sí. Mejor quédense callados, no digan nada, procedan a posesionar o a principalizar como prefecta a Susana González, elijan al viceprefecto y pare de contar. O sea, así debería ser. Bueno, pero de esto la política también vive, ¿no? Sí, al margen de todo esto, yo la única reflexión que hacía esta tarde, pero acuérdate, y bueno, tú también estuviste en la misma casa donde Carlos Luis Morales trabajó, y si te tocó algún rato interactuar con él, era un hombre muy educado, muy caballero, muy querido, ¿no? Y yo me ponía a hablar hoy día sobre este tema, viendo las imágenes del entierro, ¿no? Pues una persona que digamos, fuera de la política, Carlos Luis Morales no se hubiese ido así. Es decir, digamos, dentro de este contexto de la pandemia, obviamente hay muchas personas que han despedido a sus familiares de lejos. No han podido, digamos, dar esta cristiana sepultura como suele suceder, acompañado, abrazados, recordando, en fin, velarlo y al final del día o al día siguiente acompañar al entierro. El día de hoy, pese a que contó con la presencia de algunos colaboradores de la prefectura, amigos cercanos y todo lo demás, ¿no? El cementerio incluso se cerró para evitar el ingreso de otras personas. Digamos, un jugador de las características de Carlos Luis, que ganó cosas con su equipo, de seguro hubiese, en otro momento, hubiese sido pues velado en el estadio de Barcelona, con graderíos llenos y seguramente muchos días hablando de las cosas que hizo en su calidad de deportista. Pero se va en estas circunstancias. Yo leí el otro día una frase que me quedó sonando, que dice: la política lo mató, ¿no? Y es una frase fuerte, pero creería yo que se acerca bastante a lo que realmente le pasó. Claro, y eso va a tener algunas lecturas. A ver, para mañana, anote, flaco, anote, porque, oye, ¿cómo se nos va el tiempo? Se nos quedó lo de Arconel, la decisión de ayer del presidente Moreno. Se nos quedó el tema del COVID. Mañana sí quiero, José Antonio, que nos tomemos unos minutos para pronunciarnos sobre
estas declaraciones del ministro de Salud que terminan siendo desatinadas, y terminan siendo desatinadas porque, digamos, un especialista, un profesional del calibre de quien ostenta hoy el Ministerio de Salud no se puede permitir presentar una cifra al ojímetro y no con la base científica. Está hablando de que 1.300.000 personas que habitamos en la capital estarían contagiadas con COVID-19. De eso vamos a hablar también mañana. Y también algunas personas me han escrito y nos piden un pronunciamiento sobre el tema del doctor Andrés Páez. A ver, hay una denuncia que se ha generado en redes, hay un video de más de 15 minutos, creo que es 17 minutos, hay un video que se ha viralizado sobre una supuesta relación del ex asambleísta, ex diputado, ex candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, en hechos de corrupción. Yo no me voy a pronunciar hasta que no haya algo tangible, o sea, es un video que ha circulado, es una denuncia de una persona, esas cosas, insisto, queridos amigos y amigas, esas cosas tienen que ser materia de investigación. O sea, yo al menos quiero ser coherente con lo que pienso, tengamos o hablemos con base en las certezas. Yo no tengo certeza de la veracidad de aquello. Una vez que eso se dé, digamos, que haya certezas, obviamente en este espacio ustedes van a escuchar un pronunciamiento de quienes hacemos el mismo, pero mientras tanto yo no me voy a pronunciar, ni siquiera lo voy a comentar porque termina siendo un video de un portal de Facebook. Habrá que ver la veracidad de aquello, porque además en las redes se dicen muchas cosas. Eso de modo alguno significa que uno está diciendo que tal o cual persona es culpable o inocente. Simplemente es un tema de responsabilidad, ¿no? Al menos yo pienso manejarme así. No me voy a desdecir de lo que yo sostengo y defiendo por un tema de responsabilidad. Flaco, te comparto la agenda de mañana. Por favor. Para ir cerrando este espacio con nuestra amable audiencia. Muy bien. José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, estará con nosotros sobre la destitución dispuesta por la Contraloría y la reacción que ha generado José Cabrera, Estela Cero y la presidenta Diana Tamaín. Estará con nosotros para hablar sobre el tema de las tarifas eléctricas. Ojo, a los abonados en Quito, el jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito, Mauricio Mendoza. Hablaremos también con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Saldumbide. Y finalmente hablaremos también con el abogado de Carlos Luis Morales, Carlos Sánchez Gaete, sobre lo que queda tras el fallecimiento de Carlos Luis Morales. Así que ahí tiene usted, José Antonio, el menú de entrevistas para la jornada del día de hoy, en la primera hora desde las 6 de la mañana. Así que los esperamos, ¿ah? Perfecto, nos vemos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias por su sintonía, por haber atendido este espacio informativo y haber interactuado de una forma muy activa el día de hoy. Sí. Han tenido su propio debate a la interna, te cuento. Pilísimas han estado, pilísimas, sí. Pilísimas. Y esas son las cosas que hay que saludar, ¿eh? Esas son las cosas que hay que saludar. 6 de la mañana, Dios mediante, los espero en la primera hora por Majestad Radio junto a mi compañera Silvia Trasaviña. 17:30, los esperamos en la fanpage de Primera Plana con Suma al Día, este esfuerzo periodístico que generamos junto a José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela. Abrazos para todos, disfruten del resto de la noche de este martes, con nosotros Dios mediante, será hasta mañana. Chao, chao.